Bienvenido a esta exposición sobre fibrilación auricular. Mi nombre es Daniel Piñeiro. No tengo conflictos de intereses para esta presentación. Los objetivos de esta exposición serán los siguientes. Una breve introducción sobre la importancia de la fibrilación auricular, la definición, la epidemiología, los modelos predictivos, la clasificación, la patogénesis, la etiología, evaluación clínica y lo más importante, el tratamiento de la fibrilación auricular, fundamentalmente la prevención del tromboembolismo, el control de la frecuencia cardíaca y el control del ritmo. En esta diapositiva se resumen todas las arritmias supraventriculares. Las arritmias sinusales, como la taquicardia sinusal, la bradicardia sinusal, la arritmia sinusal, los bloqueos sinoauriculares. Y las arritmias supraventriculares, extrasístoles auriculares, los ritmos auriculares, la fibrilación auricular, el aleteo, las extrasístoles y escapes de la unión, los ritmos acelerados de la unión, la taquicardia de unión y la taquicardia paroxística supraventricular. Usted debe ser capaz de reconocer todas estas arritmias, pero desde el punto de vista clínico, la más importante de ellas es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es debida fundamentalmente a alteraciones a nivel de los cardiomiocitos y del tejido intersticial de la aurícula, pudiendo clasificarse entonces como dependientes de una miocardiopatía primaria, dependiente de una alteración primaria de los fibroblastos, mixta o debido a depósitos primarios no colágenos, como por ejemplo la amiloidosis de la aurícula izquierda y derecha. De modo que en esta diapositiva se resumen los mecanismos íntimos desde el punto de vista anatómico de la fibrilación auricular. Acá tenemos resumido diferentes tipos de patología auricular que generan alteraciones a nivel de los cardiomiocitos, de la fibrosis mixta o infiltrados no colágenos, como la fibrilación auricular aislada, la fibrilación auricular asociada a la amiloidosis, a las distrofias musculares, a la insuficiencia cardíaca, a la apnea del sueño, a la remodelación de la aurícula izquierda inducida por drogas, miocarditis, edad, hipertensión arterial, obesidad, diabetes, enfermedades valvulares. De modo tal que cuando usted se encuentre frente a un paciente con fibrilación auricular, debe preguntarse cuál es el mecanismo íntimo de patología auricular que está presente en este paciente en particular. Esta diapositiva entonces resume que la fibrilación auricular generado por patología auricular va a llevar a un accidente muy importante, que es el accidente cerebrovascular embólico, que es probablemente una de las primeras causas de accidente cerebrovascular. Acá vemos cómo con el incremento de la edad, con el remodelamiento cardíaco, se produce un remodelado auricular que va a ser el sustrato anatómico de la fibrilación auricular. De modo tal que los cambios miocardiopáticos, fundamentalmente a nivel auricular, llevarán a disfunción mecánica y estados procoagulantes que generarán accidente cerebrovascular y a disfunción eléctrica que generará fibrilación auricular.
¿Por qué es tan importante la fibrilación auricular? Porque es altamente prevalente en la población, porque genera síntomas y más aún puede ser asintomática y su primer manifestación ser el accidente cerebrovascular, deteriora la capacidad funcional y la calidad de vida de los pacientes, aumenta la mortalidad por 1.5 a 1.9, es decir, en un 50 a un 90% hay un incremento de mortalidad, genera deterioro hemodinámico fundamentalmente por aumento de la frecuencia cardíaca, generando la llamada miocardiopatía taquicárdico dependiente, genera pérdida de la sincronía aurículo-ventricular, disfunción progresiva de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, accidente cerebrovascular embólico, como hemos subrayado, y otros eventos embólicos periféricos. Estas son 10 razones muy importantes para que el diagnóstico y el tratamiento de la fibrilación auricular sean una prioridad para el clínico. ¿Cuál es la definición de fibrilación auricular? La fibrilación auricular se define como la actividad auricular mal definida en el electrocardiograma, con ondulaciones basales, ondas F minúsculas, ausencia de la actividad auricular, respuesta ventricular, es decir, intervalos RR irregularmente irregulares, es decir, la arritmia completa, que puede ser rápida, con frecuencia cardíaca mayor a 100, moderada entre 60 y 100, o lenta, menor de 60, ya sea por medicación o por enfermedad del nódulo AB concomitante. Y el tercer punto es la respuesta ventricular regular con fibrilación auricular en las situaciones en que hay bloqueo de alto grado o bloqueo AB completo con escapes de la unión o marcapasos autópico acelerado originados en la unión o en los ventrículos. Puede verse también respuesta ventricular, intervalos RR irregularmente irregulares en el aleteo auricular con respuesta auricular variable y en la taquicardia auricular multifocal. El diagnóstico diferencial es difícil en una sola derivación y el electrocardiograma de 12 derivaciones es lo mejor para diferenciar estas tres arritmias. Veamos algunos ejemplos. En este caso, en este electrocardiograma se observa las ondas basales irregulares, las ondas F pequeñas, que son como un serrucho gastado, es decir, ondas F pequeñas a diferencia de un serrucho nuevo, que son ondas F grandes, mayúscula, correspondientes al aleteo auricular. Acá vemos la ausencia de la actividad auricular, es decir, no hay ondas B y los RR son absolutamente irregulares. La respuesta ventricular irregularmente irregular, vemos en este caso una frecuencia cardíaca alta en presencia de fibrilación auricular por un inadecuado control de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca en este caso supera los 100 por minuto. Acá vemos una respuesta también irregularmente rápida por control inadecuado de la frecuencia cardíaca, una frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto. Y el ritmo, en estos casos en que es alta la frecuencia, puede aparecer como regularizado. Si usted observa D2 en la parte inferior, si no lo observa con cuidado, puede confundirse y pensar que el ritmo es regular. En realidad es regular, pero la irregularidad es mínima por el aumento de la frecuencia cardíaca. Acá tenemos una fibrilación auricular con una respuesta moderada entre 60 y 100, donde se observa claramente la irregularidad de las ondas F y la irregularidad de los RR.
En este caso vemos una respuesta lenta, es decir, una frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto, que puede ser por medicación excesiva para tratar de controlar la frecuencia cardíaca o por enfermedad del nódulo AB, es decir, enfermedad binodal del nódulo sinusal y del nódulo auriculoventricular. Este es un ejemplo extremo en el cual se observa como línea de base las ondas F irregulares y el ritmo es entre el segundo y tercero y el tercer y cuarto latido regular. ¿Por qué es regular? Porque hay un bloqueo AB completo y el tercer y cuarto latido en realidad son latidos de escape ventricular. Es decir, es un ritmo regular debido a un ritmo de escape de la unión AB con una fibrilación auricular de base. Fíjese cómo los RR entre el segundo y tercero y cuarto latido son iguales. Acá vemos una respuesta ventricular regular con fibrilación auricular por un marcapasos ectópico acelerado en la unión AB. Es decir, hay una fibrilación auricular de base y hay un ritmo regular debido a un marcapasos ectópico en la unión AB o en el ventrículo. También puede verse respuesta ventricular irregularmente irregular en el aleteo auricular con respuesta ventricular variable. Obsérvese en este caso cómo hay ondas F mayúsculas, es decir, es un serrucho nuevo. Los RR son irregulares debido a que el bloqueo a nivel del nódulo AB es irregular o variable. En este caso se puede ver respuesta ventricular irregularmente irregular en una taquicardia auricular multifocal. Si se observa con cuidado B1, se observan cómo las ondas P son de diferente morfología, pero esto no es una fibrilación auricular, sino que es una taquicardia auricular multifocal. Frecuentemente la taquicardia auricular multifocal termina transformándose en una fibrilación auricular. Entonces, acá podemos ver la fibrilación auricular en la parte superior, el aleteo auricular en la parte media y la taquicardia auricular multifocal en la parte inferior. El electrocardiograma de 12 derivaciones es el mejor recurso para diferenciar estas tres arritmias. Este es un caso complejo en el cual nos preguntamos si hay fibrilación auricular o no. Si se observa con cuidado, puede verse que los RR son irregulares a una alta frecuencia y un QQRS ancho. Es decir, esto es una fibrilación auricular, pero cuando vemos ahora el electrocardiograma del paciente en ritmo sinusal, podemos observar que en realidad se trata de un síndrome de Wolff, Parkinson y White con onda delta, que al aparecer fibrilación auricular conduce a través del haz accesorio y genera QRS anchos. Entonces, esto es una fibrilación auricular concomitante con un síndrome de Wolff, Parkinson y White, situación compleja desde el punto de vista clínico, ya que pone en riesgo la vida del paciente. Pasemos ahora a la epidemiología de la fibrilación auricular. Atrial fibrillation is a heart condition that affects 2.7 million Americans. However, the greatest health risk is not only heart-related, it's a heart-brain connection called stroke. But only 10% of AFib patients are concerned with stroke. The reality is, people with AFib are 5 times more likely to have a stroke.
And AFib-related strokes are more deadly than non-AFib strokes. If you or someone you love is affected by AFib, work with a doctor to assess the risks. Because when it comes to AFib and stroke awareness, it's best to go head first. Atrial fibrillation. Se estima que en Estados Unidos existen alrededor de 3 millones de pacientes con fibrilación auricular y en la Argentina se estiman en 350.000 los pacientes con fibrilación auricular. Observamos aquí cómo la prevalencia de la fibrilación auricular aumenta progresivamente con la edad de los individuos. Acá vemos la prevalencia porcentual de fibrilación auricular en hombres y mujeres y obsérvese que en pacientes por encima de 80-85 años, prácticamente el 10% de la población, es decir, 1 de cada 10 personas, tiene un ritmo de fibrilación auricular. Las situaciones que más se asocian con la fibrilación auricular desde el punto de vista clínico son la hipertensión, la enfermedad coronaria isquémica, las dislipidemias, la insuficiencia cardíaca, la anemia, etc. Esto es un dato muy importante. Cuando observamos un paciente con fibrilación auricular, generalmente ese paciente va a tener otras morbilidades asociadas, es decir, va a tener comorbilidades, como se observa en esta diapositiva. La fibrilación auricular, entonces, se asocia a enfermedad coronaria, a diabetes, a EPOC, etc. De modo tal que indefectiblemente, sea la especialidad que usted tenga, va a encontrarse con pacientes con fibrilación auricular. Veamos ahora algunos modelos predictivos de fibrilación auricular. En este estudio se observa cómo, al aumentar la edad y la presión arterial, la prevalencia de fibrilación auricular aumenta en esa población. Supongamos un paciente de 60 años, varón, con una presión arterial sistólica por encima de 160 milímetros de mercurio o una diastólica por encima de 100. En ese caso, el riesgo de que desarrolle fibrilación auricular en su vida es del 31%. Otro esquema presentado hace algunos años es este que permite, tomando en cuenta la edad, el índice de masa corporal, la presión arterial sistólica, la presencia de tratamiento para la hipertensión, la duración del intervalo PR, la presencia de soplo o insuficiencia cardíaca, predecir la probabilidad de que este paciente presente fibrilación auricular 10 años después. Tomemos, por ejemplo, el caso de una persona entre 60 y 64 años, con un Body Mass Index por encima de 30, una sistólica por encima de 160, tratado con un PR de 200 milisegundos, con un soplo cardíaco y con insuficiencia cardíaca. Este paciente tiene una probabilidad de tener fibrilación auricular en los próximos 10 años mayor al 30%. En este otro caso, con la edad, el índice de masa corporal, la presión sistólica y el PR sin soplo, sin insuficiencia cardíaca, la probabilidad es de 8%. De modo tal que podemos decir que, dependiendo las características del paciente que tenemos en tratamiento,
su riesgo de fibrilación auricular aumenta con diferentes variables como la edad, el body mass index, la presión, las características del electrocardiograma. ¿Cómo se clasifica la fibrilación auricular? La clasificación de la fibrilación auricular es la siguiente. Puede ser paroxística, terminada espontáneamente o con intervención dentro de los 7 días de su inicio, y puede recurrir en episodios con frecuencia variable. La otra posibilidad es que sea persistente, continua, sostenida, que dure más de 7 días. Persistente prolongada, que dure más de 1 año, y permanente, que en realidad no es una característica biológica, sino una decisión que toman en conjunto el médico y el paciente, que para cesar los intentos de restablecer o mantener el ritmo sinusal. Es una actitud terapéutica más que un atributo fisiopatológico, y la aceptación de la fibrilación auricular puede cambiar de acuerdo a los síntomas, eficacia de las intervenciones terapéuticas y las preferencias del paciente y de su médico. De modo tal que, en resumen, ante un paciente con una fibrilación auricular, deberíamos ponerle la palabra de paroxística, persistente, persistente prolongada o permanente. Un dato muy importante es si la fibrilación auricular se vincula o no con una valvulopatía. Fundamentalmente, la estenosis mitral, las prótesis mecánicas o biológicas o las reparaciones valvulares. Se considera entonces que una fibrilación auricular es valvular cuando concomitantemente existe estenosis mitral, prótesis mecánica o biológica o reparación valvular. Acá entonces tenemos la clasificación de la fibrilación auricular en paroxística, persistente, persistente prolongada o permanente, o fibrilación auricular aceptada por el paciente y su médico. Pasemos ahora a la patogénesis de la fibrilación auricular. En esta diapositiva tenemos resumido diferentes mecanismos que tienen que ver con la patogénesis de la fibrilación auricular. Factores extracardíacos como la hipertensión, la obesidad, la apnea del sueño, el hipertiroidismo, el consumo de alcohol o drogas. Factores inflamatorios, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, remodelación auricular por taquicardia, todo ello lleva a la alteración estructural auricular con fibrosis, dilatación, isquemia, eventual infiltración e hipertrofia. Esto entonces generará anormalidades eléctricas con heterogeneidad de los periodos refractarios, disminución de la conducción, disminución de la duración de los potenciales de acción, aumento de la automaticidad y alteraciones en el manejo del calcio. Esto puede ser modulado por el sistema nervioso autónomo, y existe también la posibilidad de alteraciones genéticas que generen alteraciones estructurales auriculares. In AF, the heart works less effectively as a pump, with the result that there are areas within the heart where blood flow is slow or stagnant. Where this happens, blood clots can form, and these account for the increased risk of stroke associated with AF. The problem with a blood clot in the heart is that some or all of it can break away and travel along an arterial highway directly into the brain. As the blood vessels branch and become ever finer,
At some stage, the clot or fragment of clot is going to be too large to progress any further and will block the vessel in which it is travelling. This means that the surrounding area of the brain can no longer receive oxygen delivered by the blood, causing the nerve cells to stop working and ultimately die. This complication is called a stroke, or more precisely, an ischemic stroke. Because clots that form in the heart may be quite big, they can block wide vessels that supply large areas of the brain. Consequently, strokes arising from AF may often be fatal or can cause temporary or permanent disabilities, depending on how long the oxygen supply to the brain is interrupted and which part of the brain was affected. Veamos en forma resumida las etiologías de la fibrilación auricular. Las patologías asociadas a la fibrilación auricular, como ya hemos mencionado, pueden ser la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, las valvulopatías, particularmente las valvulopatías mitrales, la insuficiencia cardíaca, la miocardiopatía hipertrófica, cardiopatías congénitas, la embolia de pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la miocardiopatía periparto, la miocarditis lúpica, la pericarditis urémica, la apnea del sueño, la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes. Las dislipemias, el hipertiroidismo, la insuficiencia renal crónica, la cirugía cardíaca y no cardíaca, antecedentes familiares de fibrilación auricular, factores genéticos, el peso al nacer, la presencia de inflamación o de infección, la grasa pericárdica, la disfunción autonómica, otras arritmias supraventriculares, el consumo de alcohol, de cafeína, el consumo de pescado y aceite de pescado, y diferentes medicaciones. De modo tal que cuando usted se enfrenta a un paciente con fibrilación auricular, debe tratar de dilucidar cuál es la causa subyacente que desencadena esta arritmia. En general, el sistema autonómico es aquel que va a gatillar la fibrilación auricular paroxística. En este caso se ve como las emociones, el ejercicio. Algunas fibrilaciones auriculares son más frecuentes durante el día, que son aquellas que dependen más de estimulación simpática, y algunas durante la noche, que son más dependientes de estimulación parasimpática, alteraciones iónicas, alcoholismo, el periodo postprandial, el consumo de café, el infarto agudo, los tóxicos y la apnea del sueño. Todos estos son entonces gatillos de la fibrilación auricular en un paciente que tiene un sustrato anatómico y fisiopatológico para desarrollar fibrilación auricular. Cuando nos referimos específicamente al sistema autónomo, podemos decir que 15% de las fibrilaciones auriculares tienen que ver con el sistema adrenérgico, 6% con el vagal y aproximadamente el 12% son mixtas. Es decir, que 1/3 de las fibrilaciones auriculares van a tener relación con un gatillo determinado en el sistema nervioso autónomo. La duración del intervalo QT, sobre todo en ritmo sinusal, también va a tener relación con la fibrilación auricular. Obsérvese que la fibrilación auricular aumenta de frecuencia cuando el QT o es más corto de lo habitual o es más largo de lo habitual. Si decimos que el QT corregido es alrededor de 400 milisegundos, vemos aquí como cuando se acorta a 340 o cuando se alarga por encima de 450,
la prevalencia de fibrilación auricular aumenta. En este caso vemos los QT en la fibrilación auricular aislada, en la fibrilación auricular habitual y después de la cardioversión eléctrica. ¿Cómo evaluamos clínicamente al paciente con fibrilación auricular? Si tiene síntomas, como ejemplo palpitaciones o taquicardia, fatigabilidad, debilidad, mareos, sensación de aturdimiento, reducción de la capacidad del ejercicio, poliuria, disnea, angina de pecho, síncope o presíncope, o directamente el accidente cerebrovascular o la embolia periférica. También la insuficiencia cardíaca derecha puede empeorar al aparecer fibrilación auricular. Es importante definir cómo se inicia la arritmia, qué frecuencia tiene, cuánto dura, cuál es la gravedad de los síntomas que lo acompañan y sus características cualitativas. Las causas precipitantes pueden ser el ejercicio, la emoción, el alcohol, los antecedentes a recabar son los antecedentes cardiovasculares, pero también los cerebrovasculares, la presencia de diabetes, de hipertensión, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de hipotiroidismo. Y en el examen físico es importante el pulso y el llamado déficit de pulso. El pulso radial va a ser más lento que la frecuencia cardíaca que nosotros determinemos por auscultación. ¿Por qué? Porque va a haber actividades eléctricas que no tengan expresión mecánica. Es decir, que usted va a palpar el pulso radial, por ejemplo, irregular, con una frecuencia de 85 latidos por minuto, pero cuando determine la frecuencia cardíaca por método auscultatorio, auscultando el primero y el segundo ruido, puede encontrarse que la frecuencia cardíaca es mayor, por ejemplo, 100 latidos por minuto. Es decir, hay un déficit de pulso, más número de latidos centrales y menos pulsos periféricos. El electrocardiograma fundamental es el electrocardiograma en reposo. Pueden ser de utilidad el electrocardiograma de esfuerzo y en algunas circunstancias los registros ambulatorios como el Holter y otros registros más prolongados. El electrocardiograma común, además de determinar la presencia de fibrilación auricular, mostrará marcadores de cardiopatía no eléctrica, como hipertrofia del ventrículo izquierdo, correspondiente a hipertensión arterial, ondas Q, correspondiente a antecedente de infarto de miocardio, o marcadores de cardiopatía eléctrica, por ejemplo, onda PR corto, la preexcitación del Wall Parkinson y White, como hace un ratito vimos un caso, bloqueos de rama, que determinarán entonces enfermedad del sistema de conducción. Y es muy importante entonces, decíamos, el intervalo QT, porque el intervalo QT, especialmente el intervalo QT prolongado, genera riesgo de fibrilación auricular y también genera riesgo con el tratamiento antiarrítmico para la fibrilación auricular. En el excedente cerebrovascular isquémico, criptogénico, es decir, en el cual no encontramos una causa determinada, la fibrilación auricular cada día tiene mayor importancia. Obsérvese en este trabajo cómo cuanto más tiempo pasa, mayor es la detección de fibrilación auricular. Es decir, a prácticamente 3 años, el 30% de estos pacientes se les detecta de algún modo fibrilación auricular. De modo tal que uno puede decir que ante un paciente con accidente vascular isquémico, transitorio o instituido,
sin causa determinada, debe tratar de buscarse la fibrilación auricular de la forma más agresiva posible. Pasemos finalmente al tratamiento. El tratamiento de la fibrilación auricular tiene 3 puntos claves. El más importante es la prevención del tromboembolismo, fundamentalmente del accidente cerebrovascular. El segundo es el control de la frecuencia cardíaca, porque, como dijimos anteriormente, la frecuencia cardíaca elevada genera la miocardiopatía taquicárdico dependiente. Y finalmente la posibilidad de controlar el ritmo, es decir, de restaurar el ritmo sinusal. Comencemos con la prevención del tromboembolismo. Desde este punto de vista, lo más importante es que el paciente reciba anticoagulación. La antiagregación no es útil en los pacientes con fibrilación auricular. De modo tal que la pregunta es si debo o no debo anticoagular al paciente. En lo personal, creo que la pregunta es si hay algún paciente que no requiere anticoagulación. Uno debe iniciar su pensamiento diciendo este paciente tiene que estar anticoagulado y después buscar si hay alguna circunstancia bajo riesgo o riesgo de sangrado que hace que uno prefiera no anticoagularlo. Pero en principio, ante toda fibrilación auricular, usted debe pensar que este paciente va a tener que ser anticoagulado. La anticoagulación dependerá entonces de la estratificación del riesgo embólico, de la estratificación del riesgo hemorrágico y finalmente usted indicará la anticoagulación oral. ¿Cómo se estratifica el riesgo embólico? Mediante scores que nos digan qué riesgo tiene este paciente de tener un accidente cerebrovascular isquémico embólico. La estratificación del riesgo hemorrágico nos dirá qué probabilidad tiene este paciente al recibir tratamiento anticoagulante de tener un sangrado. Y por último, la indicación de la anticoagulación debemos definir si le daremos antivitamina K, es decir, drogas que interfieren con el metabolismo de la vitamina K, o los nuevos anticoagulantes orales. Comencemos con la estratificación del riesgo embólico. En general, existen varios scores. El más común es el score CHADS-2 o su modificación que es el CHADS-2-VASc. In the next hour, 15 people will suffer a stroke. 3 of them will not walk without assistance. 3 will have to go into nursing homes. 4 will die. And these strokes will strike every hour of every day. If you have an irregular heartbeat called atrial fibrillation, the clock is ticking. Even if you're already taking medication, make the next hour count. Go to 15everyhour.com. Get the facts. Talk to your doctor about which treatment is right for you. Habiéndonos ilustrado con este video, veamos ahora los componentes del score CHADS y del score CHADS-VASc. El score CHADS-2, que es el más común, le da 1 punto a la presencia de insuficiencia cardíaca, 1 punto a la presencia de hipertensión arterial, 1 punto a una edad mayor de 75 años, 1 punto a la presencia de diabetes mellitus y 2 puntos a un accidente cerebrovascular establecido transitorio. El CHADS-VASc, que es una modificación, su modificación son que le va a dar 2 puntos a la edad mayor de 75 años, va a agregar la enfermedad vascular
como un punto, a la edad entre 65 y 74 años le va a dar un punto, y al sexo femenino le va a dar un punto. Obsérvese acá, tomando el CHATS como un score de 0, le genera un riesgo de accidente cerebrovascular por año de 1.9%. Por el contrario, el score de 6, que es el máximo, da 18.2%. Es decir que 1 de cada 5 pacientes con un score 6 va a tener un accidente cerebrovascular en el próximo año. Acá vemos la tasa de acuerdo al CHA2DS2-VASc y vemos que un score de 0 va con 0% y un score de 9 va con 15% de riesgo. El segundo punto, entonces, ya tenemos la estratificación del riesgo embólico, ahora tenemos que estratificar el riesgo hemorrágico. También existen diferentes scores, el más común es el Hasbled. El Hasbled le asigna un punto a la hipertensión arterial, 1 o 2 a la disfunción renal y hepática, 1 al stroke, 1 al sangrado previo, 1 a la labilidad en el RIN, es decir, la razón normalizada internacional de anticoagulación, 1 a una edad mayor de 65 años y 1 o 2 a drogas o exceso de alcohol. Se considera que un score igual o mayor a 3 es un alto riesgo y se recomienda cuidado en el uso de los anticoagulantes, en este caso de la warfarina. Acá vemos el riesgo hemorrágico y el riesgo trombótico en pacientes con diferentes scores. Fíjense cómo del lado izquierdo predomina el riesgo tromboembólico y por el lado derecho predomina el riesgo hemorrágico. Por último, debemos elegir si damos anticoagulación oral por antivitamina K o por nuevos anticoagulantes orales. La anticoagulación será sí o sí en los pacientes con accidente cerebrovascular previo, con accidente isquémico transitorio o con CHA2DS2-VASc igual o mayor de 2. Aquí vemos cómo actúan los antivitamina K, simplemente para recordar los pasos que son interferidos por la antivitamina K al interferir con la vitamina K. En esta diapositiva se observa cómo, de acuerdo al índice normalizado internacional de anticoagulación, el llamado RIN o INR, el riesgo de sangrado aumenta mucho por encima de 3. De modo que el RIN, en caso de que usted utilice antivitamina K, tiene que estar entre 2 y 3, que es el área verde, que es el área de seguridad, en el cual tenemos buen efecto antitrombótico y menos riesgo de sangrado. Acá nuevamente se observa cómo el riesgo de sangrado aumenta por encima de 3, es menor por debajo de 2 y como el rango de seguridad está entre 2 y 3. Los nuevos anticoagulantes son el dabigatran, que es un fármaco antitrombínico, y en nuestro medio el rivaroxaban y el apixaban. Existen otros productos no disponibles en nuestro mercado que son drogas que interfieren con el factor 10 activado. En esta diapositiva se resumen las dosis del dabigatran, del rivaroxaban y del apixaban, que debe ajustarse de acuerdo
a la presencia fundamentalmente de la edad, de la presencia de insuficiencia renal y el índice de masa corporal. La anticoagulación es importante porque además 10% de los pacientes que reciben tratamiento anticoagulante también reciben tratamientos quirúrgicos o procedimientos invasivos que eventualmente pueden requerir la discontinuación de este tratamiento o pasar por anticoagulación con heparina. El objetivo en estas circunstancias es minimizar los eventos embólicos mayores y las hemorragias mayores periprocedimiento. No puede compararse una extracción dentaria o una operación dermatológica a la neurocirugía. Obviamente, la anticoagulación en el paciente neuroquirúrgico va a ser prohibitiva y puede tolerarse en procedimientos odontológicos, dermatológicos, endoscópicos, procedimientos menores. El control de la frecuencia cardíaca es importante para evitar la miocardiopatía taquicárdico dependiente. Acá tenemos en esta diapositiva la prevalencia de miocardiopatía taquicárdico dependiente en referencia al tiempo. Es decir, si usted deja que un paciente esté con más de 100 de frecuencia cardíaca y espera, por ejemplo, un año, va a tener aproximadamente un 10% de esos pacientes que empiezan a mostrar signos de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Y porque el corazón estuvo funcionando a una frecuencia mucho mayor de la que le es propia. ¿Qué drogas podemos usar para disminuir la frecuencia cardíaca? Los más frecuentes son los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes son los fármacos más seguros en este sentido. Eventualmente, si el paciente no tiene insuficiencia cardíaca, puede intentarse el bloqueo del nódulo AB con calcio antagonistas como el diltiazem o el verapamilo. Finalmente, la amiodarona también baja la frecuencia cardíaca, pero es una droga que debe tratar de evitarse por sus efectos colaterales graves, particularmente a nivel pulmonar. El control del ritmo. El control del ritmo puede hacerse tratando de restablecer el ritmo de forma farmacológica, y en este caso sí la amiodarona es la mejor droga para cardiovertir una fibrilación auricular paroxística, o mediante métodos eléctricos, ya sea la cardiodesfibrilación eléctrica o eventualmente mediante procedimientos por cateterismo, la llamada ablación de la fibrilación auricular. Obviamente, la definición de qué paciente requiere cardioversión eléctrica o ablación por cateterismo excede los objetivos de esta exposición y son resorte del especialista, del cardiólogo y más aún del electrofisiólogo. En conclusión, los 10 mandamientos en la fibrilación auricular que describe la Sociedad Europea de Cardiología son los siguientes. En primer lugar, el uso del electrocardiograma para el tamizaje y el monitoreo de la fibrilación auricular en todos los pacientes en que ello se sospeche, y particularmente en aquellos que han padecido un accidente cerebrovascular. En segundo lugar, que las estrategias terapéuticas de la fibrilación auricular comprenden una variedad de opciones, que todas ellas pueden ser racionales y dependen del medio en que uno se maneja. Estas decisiones deben ser compartidas por el médico y el paciente.
Hay que iniciar la anticoagulación en todos los pacientes con fibrilación auricular o aleteo auricular en que tengan aumento del riesgo de accidente cerebrovascular. Debe siempre insistirse que la principal medicación para el paciente con fibrilación auricular es la anticoagulación. El riesgo de accidente cerebrovascular se puede basar en el CHA2DS2 o en el CHADS. El riesgo de sangrado debe ser identificado y hay que minimizarlo, controlando la presión arterial y evitando el uso concomitante de antiplaquetarios y particularmente de los antiinflamatorios no esteroides. La frecuencia cardíaca del paciente debe estar por debajo de 110 latidos por minuto en reposo. El control del ritmo está indicado en los pacientes que presuntamente van a mejorar sintomáticamente con este tratamiento. Siempre que usted vaya a efectuar una cardioversión eléctrica, debe verificar que el paciente esté correctamente anticoagulado por lo menos por 3 semanas y si quiere disminuir aún más el riesgo de trombos auriculares, realizar un ecocardiograma transesofágico. El ecocardiograma transtorácico no es sensible para detectar trombos auriculares, particularmente la orejuela izquierda. Se recomiendan algunas drogas para mantener el ritmo sinusal, de las que se recomendaron en el 2016, la dronedarone no ha salido del comercio por sus efectos colaterales y personalmente creo que lo mejor es utilizar los beta bloqueantes para mantener una frecuencia cardíaca baja y no intentar usar estas drogas como flecainida, propafenona, sotalol, amiodarona, que serían más resorte del especialista en arritmias. Por último, la fibrilación auricular es común en el periodo perioperatorio, ya sea de cirugía cardíaca o no cardíaca, y en este caso los beta bloqueantes pueden prevenir y tratar esta circunstancia. Finalmente les recomiendo esta página web en la cual van a tener más información sobre fibrilación auricular y acompañamos esta exposición de la bibliografía correspondiente de las últimas guías sobre fibrilación auricular. Terminamos entonces con esta frase de Moshe ben Maimón o Maimónides que decía: los pulsos que son irregulares en más de un latido son consecuencia de una constitución anormal del corazón. Es decir, casi 1000 años antes que nosotros, ya Maimónides reconocía a las arritmias cardíacas, y probablemente en este caso la fibrilación auricular, como una alteración cardíaca significativa. Les agradezco mucho su atención, espero que esta exposición haya sido de utilidad. Muchas gracias.